Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, el programa que conduzco desde el año 2015, atrayendo talento maravilloso para conversar sobre principalmente el aprendizaje, que es mi monotema. El día de hoy tenemos un invitado que yo quiero mucho, amo mucho, es un amigo entrañable de muchas décadas. Mi querido Ralph Echeverría es una persona de mi corazón y de mi afecto. Él, su esposa y sus hijos. Y para mí es maravilloso tenerlo en esta entrevista. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido. Ya saben, C-O-T y latina N. Allí pueden ver este programa grabado y pueden ver los anteriores y espero que los futuros. Eso es mi deseo. El día de hoy traigo a Ralph. Ralph es una persona multifacética. A mí, una de las cosas que más me gusta es su música, porque es un músico entrañable. Yo no sé cómo no terminó siendo un músico profesional a todo dar, porque debe ser que no le interesaba mucho el dinero que producía la música. Pero además, nuestras coincidencias en interés por la música, la literatura, el teatro, y luego él tiene un interés por la justicia, por la compasión, por todo lo que tiene que ver con el derecho internacional, y además le encanta, igual que a mí, vivimos en un entrañable mundo de filosofía. Así Así que, es. bueno, el día de hoy traigo a Ralph. ¿Cómo estás, Ralph? ¿Cómo estás? Feliz tarde. Muchas gracias por tu maravillosa presentación, caramba, me abruma y de verdad que estoy encantado de estar aquí, encantado de poder compartir con tu gente, Adrián, porque yo sé muy bien cuál es el tipo de público y medio que manejas y de verdad que estoy encantado de estar aquí, encantado de compartir todas las vivencias que vengan por la publicación derivadas, pues, de las experiencias en la vida muy reflejadas en el libro Silent Footprints. Y hablando precisamente de este libro que publicaste, que es Silent Footprints, Huellas Silenciosas, ¿sería la traducción exacta o no? Huellas silenciosas es una manera de traducirlo, pero a Okay. mí me gusta más huellas silentes. Ah, imagínate, la cosa te puso más profunda todavía. Me Entonces, suena más poético. ok. Geisha, suena Eh, más poético. Este libro tiene que ver, y entiendo que así es, con una reflexión de tu parte acerca de tu entendimiento de la naturaleza humana y de la maravillosa creación que es el ser humano. ¿Cómo quieres tú comunicar esas perspectivas filosóficas a través de tu escritura? En efecto, déjame decirte, Adrián, y me da mucho gusto compartirlo con todos, que el mismo libro, en la medida en que él se iba gestando, resultó una sorpresa para mí. Yo jamás me imaginé, yo digo, encontraste cómo escribir un libro, yo diría más bien no, que el libro me encontró a mí. Fue una experiencia realmente extraordinaria y todo comenzó por los regalos inventivos de su maldad, esa hermosa maldad, travesura de una de mis hijas, Gabriela, que me dio como regalo de un Día del Padre. Ella siempre se destacaba por sus regalos inusuales. Me dijo, papi, mi regalo este año es que yo durante un año te voy a hacer una pregunta cada 2 semanas sobre diversos aspectos de la vida. Y al final yo voy a recabar todo para regalártelo a ti como un libro. Bueno, a mí me encantó el reto. En efecto, todo se cumplió fielmente. Y cuando ya estaba por concluir, o ya había concluido, pero me faltaba todavía revisar, editar, yo digo, pero Dios mío, ¿qué es esto lo que yo mismo he creado a mí aquí y yo no me he dado cuenta? Resulta que contestando las preguntas de mi hija,
pasé por un proceso que yo no me di cuenta, sino hasta después. Por eso digo que el libro me encontró a mí, ¿no? Me di cuenta de que yo tenía una cantidad de una cantidad de riquezas, logros en la vida. Caramba, lo digo con toda humildad porque me sentí abrumado de lo cual que yo no había percibido. Es como si uno pierde la conciencia de las cosas que uno hace y uno no se da cuenta. Uno tiene como que hacer un alto en el camino, mirar sobre el hombro y ver las huellas silentes que uno ha dejado, Muy bien. de las Mira, cuales uno no... mira, Ralph, déjame, Perdona que me alargue, pero por no, favor, pare. déjame pedirle a Erika, que está escuchando esta entrevista con nosotros desde Katy, en Texas, y le voy a pedir que vuelva a escuchar este segmento que acaba de decir mi amigo Ralph para que ella se lo lea a sí mismo varias veces en los próximos años, porque ha sido una conversación entre nosotros dos maravillosa, precisamente darnos cuenta de lo maravilloso que ha sido el mundo con nosotros y la cantidad de logros que hemos tenido que a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Voy a pedirle a Erika que escuche esta entrevista de nuevo para que escuche esa parte. Pero quiero Sí, preguntarte a ti, oye, tú sabes, tú y yo hemos escrito tanto, o sea, en serio, o sea, sí. yo, yo recuerdo además, porque nos deleitamos leyendo, nos deleitamos revisando cosas escritas por ti, cosas escritas por mí. Así es. Y a mí me sorprende, al igual que me sorprendo yo mismo, porque yo he desechado, tengo ahí atrás cerca de 11 libros escritos que no he publicado ninguno. Interesantísimo eso, ¿no? Los Sí, escribo y los desecho, los escribo y los desecho, y la gente dice, pero ¿por qué no publica? La verdad es que no sé qué pasa, algo pasa ahí en mi mente que digo, next, a otro, a otro. Entonces yo quiero preguntarte, este es tu primer libro. es mi primer libro, sí. Y es un libro, iba a decir una palabra horrible, iba a decir, casi que se convierte en un libro póstumo, porque lo escribes a tu edad ahora, que es como el tercer cuarto del siglo tuyo, ¿no? Exactamente. Así es. ¿Cómo puedes tú decir, y cómo me dices tú, porque además te voy a corregir, tú dijiste que era un reto que te había establecido Gabriela, y no es un reto, es un desafío, porque te lo puso de futuro. Si te hubiera Así, puesto al pasado, hubiera sido un reto, pero con el futuro estamos así hablando de un desafío. es. ¿Cómo es que tú compartes el viaje de este desafío hacia la creación de tu libro? ¿Qué pasa ahí que te inspira a decir esto se va a convertir en un libro? Porque yo mismo me sorprendí, Adrián. Eso fue lo que pasó. Yo me sorprendí a mí mismo de manera inesperada y de manera no intencionada. Fue algo que apareció entre mí. Yo digo, Dios mío, pero ¿qué he hecho? O sea, yo no sabía que yo tenía esta riqueza. Comenzar a descubrir sentimientos, evocar los momentos y descubrir ahora una trascendencia que en ese momento yo no la había percatado. Entonces, mientras yo escribía, de pronto explotaba en carcajadas cuando me acordaba de mis propias torpezas, o de pronto estaba escribiendo tranquilamente y tenía que parar de escribir porque una lágrima caía sobre la computadora, ¿no? O me quedaba un momento así en silencio, como reflexionando, Dios mío, qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, fue revivir cosas, producto de preguntas que mi hija me hacía, de una naturaleza tan diversa, pero que todas taladraron mi espíritu hasta el punto de que afloró ese petróleo que estaba escondido bajo la tierra, ¿no? Que me hizo revivir todo. Y pensé, Dios mío, si yo viví esto, seguramente todos los demás también lo han hecho. Si yo escribo lo que estoy escribiendo, ellos se identificarán con mi sentimiento, revivirán lo mismo y van a descubrir sus propias huellas
silentes. Dame un ejemplo de una pregunta que tu hija te hizo y te resonó para así, tú sabes, particularmente, y qué te llevó a una respuesta reveladora. Me traje justamente el libro porque los capítulos coinciden con cada una de las preguntas. Silent Footprints. ¿No? Pareciera que lo hubiera leído, en serio. Sí. Aquí está. It all started on a Father's Day. Porque, ¿cómo te sentiste cuando tu primer hijo nació? No me toques esa tecla, es una tecla muy dura para mí. Esa tecla es muy dura para mí. ¿Has tú alguna vez dado o has sido recibidor de un acto de generosidad absolutamente inesperado? Preguntas de ese tipo, ¿no? ¿Cuál ha sido tu acto de valentía? ¿Cuál ha sido aquel momento en el cual tú has reaccionado sin querer más allá de tus límites? Y de pronto al describir todo eso me di cuenta que había cometido, bueno, en el buen sentido de la palabra, que había ejercido un acto de heroísmo totalmente inesperado, ¿no? Entonces, ese deseo de compartir, ese deseo de profunda vivencia, también aspectos de carácter sobrenatural, experiencias sobrenaturales, lo importante que es creer para ver y no ver para creer, como dijo Santo Tomás, ¿no? Es al contrario, ¿no? Hay que creer para ver, ¿verdad? Entonces, hay una cantidad de percepciones que yo estoy seguro, estaba seguro que yo tocaría los corazones de los lectores, ¿no? Y que ellos entonces reverdecerían. Hablemos de eso. ¿Qué esperas tú que los lectores obtengan de la lectura de este libro? Que encuentren ¿qué espero yo? Yo decía que ellos mismos descubran las maravillas de su vida. Es un journey of self-discovery, es un viaje de autodescubrimiento, ¿verdad? En donde tú, al andar en el proceso, vas descubriendo el significado de tu existencia a través de los actos más sencillos y cotidianos. Lo que pasa es que el mundo absorbe con sus diferentes fuerzas y al hacerlo te despega un poco de la realidad, no te das cuenta de lo maravilloso, de las virtudes que tú tienes, de las bondades que tú tienes, de las bellezas que tú haces, ¿no? Que uno hace, de lo cual uno no se percata. Por supuesto, al mirar sobre el hombro y ver las huellas silentes que uno ha dejado, es inevitable sentir paz, orgullo, ¿verdad? El ser en orgullo, el darse cuenta de que no es verdad que mi vida no sirve para nada. No, 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 no. Mi vida está llena de valores, caramba. Y pensar que no tuve que escalar el monte Everest para darme cuenta de esto. Haciendo las cosas más sencillas y cotidianas de todos los días, descubre uno mucho heroísmo en existir. Mira, vamos a tener que dejar de estar escuchando las conferencias de Erika porque está repitiendo lo que ella nos dijo en su magnífica conferencia del pasado viernes, que por cierto, mi querido Arnaldo González, que está conectado aquí desde Caracas, se perdió la conferencia de Erika y no se la voy que no le voy a compartir en la grabación. Se lo garantizo que no se la voy a compartir. Puro egoísmo, vas a ver. Fíjate, tú mencionas que escribir hoy cambió tu perspectiva. O sea, que, vamos a decir, después de que escribes este libro, o mientras lo escribes también, esto constituye un acto, creo que lo nombras así, algo así como que es un acto, un aspecto especial de tu naturaleza. ¿Podrías explicar cómo es que evolucionó esa pasión por escribir? Muy interesante. Tu carrera de abogado, experto en derecho corporativo,
No voy a Perfecto. decir que Sí. artista, cantante y malabarista, porque de verdad que cuéntanos, Bueno, cuéntanos cómo es eso. bueno, sí. Déjeme explicar. Muy buena tu pregunta, ¿sabes? Muy buena tu pregunta. Mientras yo pasaba por ese proceso de descubrimiento, también mi proceso de descubrimiento, valga la repetición, fue pasando a través del tamiz de muchos valores que ya yo estaba levantando durante mi vida. Todo esto coincidió por una entrega total que yo en mis últimos años le he dado a la filosofía. Y paseándome desde Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, Nietzsche, eh, bueno, eh, me, me he volcado, porque doy clases de eso también en la universidad, de principios de ética, me volqué en descubrir, en pegarme con una cantidad de valores y seguir y comprender una cantidad de valores de estos sabios que realmente me ayudaron a ese descubrimiento. Al yo estar escribiendo, respondiendo las preguntas de mi hija, afloraron todos esos sentimientos. Y yendo directamente a tu pregunta, ¿cómo fue que sentí un profundo cambio en mí? Y sentí el indetenible deseo de compartirlo. Es un deseo que me ahogaba, de que yo no puedo dejar esto exclusivamente para mí mismo. Esto es algo que tiene valor para compartirlo con los demás. Fue lo que es una manera como de contribuir, Dios mío, aunque con un pequeñísimo granito de arena, ¿no? En el bienestar de los demás, que podamos compartir esos valores. Tú sabes que cuando uno empieza a nombrar, a veces el propio nombrar ya deja fuera eh, personajes maravillosos que sé que marcan tu quehacer. Por ejemplo, especialmente el día de hoy, que es el día de Santa Clara de Asís, a Francisco de Asís, Prima hermana de Francisco, ¿no? hoy es el día de Santa Clara, precisamente. Hoy en día de Santa Clara. Entonces, tú y yo nos hemos divertido durante los años conversando mucho. Así es. Y ayer me decía una persona, no, sí, ayer, me decía, estábamos haciendo una sesión y desde España me decía, Adrián, tú me enseñaste a conversar, dice, una de las cosas que yo te agradezco es que tú me enseñaste a conversar. Sin Y a duda. mí, y a mí me encanta porque las conversaciones nuestras son eternas. De hecho, si nos dejan, Así es. nos quedamos de un día para otro y Así es. no es raro que nos hayamos quedado de un día para otro también. Así es. Entonces, cuéntame, ¿cómo es tu afinidad con el contar historias? ¿Mm? Ajá. Sí. O sea, que es evidente que para ti eres un contador Bueno, de historias y un escritor que ha escrito sin haber bueno, publicado un libro. ¿Cómo crees tú que bueno. tu Sí. formación legal, tu inclinación a Así. la elocuencia, tú eres un hablador igual que yo, Bueno, ha influido en tu enfoque de la narración que ahora escribes? bueno, bueno, desde eso sí vino en mí en forma innata, desde que yo pueda recordar o tener conciencia de quién soy. Y era el hecho siempre como de expresar mis sentimientos de manera irrefrenable. Todo eso me llevó por el camino del arte desde muy temprana edad. Yo soy, mi naturaleza esencial es la música. Yo soy músico, y me llevó a todo eso el hecho de que yo tuve un padre que adoraba la música, que me enseñó lo que era realmente musical appreciation, apreciación musical, el poder uno no solamente escuchar, sino saborear a los clásicos en una forma tal que tú puedes representar no solamente cada instrumento y escucharlo indistintamente en una orquesta de 60 maestros, sino que además lo que cada instrumento está representando en la obra dada. Y así mi padre me dijo, oye cómo los bajos van mientras la cabeza del ejecutado
cae por los, por los peldaños del cadalso, describiéndome cómo se ejecutaban los bajos en la famosa Sinfonie Fantastique de Berlioz. Por ejemplo, o el Capricho Italiano de Peter Ilyich Tchaikovsky, o la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y bueno, y de allí, bueno, inevitablemente, indudablemente que después en la década de los 60 vinieron los Beatles y me secuestraron. Pero todo eso forma parte de quién he sido yo. Todo eso mezclado, qué bueno que me mencionaste, que te lo agradezco tanto, que me hayas tocado la tecla del aspecto profesional. Porque por allí, dentro del campo del derecho, siendo fiel a mi formación básica, que es la de ser abogado, el derecho internacional privado, es decir, el derecho corporativo internacional me ha llevado durante toda mi vida a vivir una vida profesional muy cosmopolita, y eso ha tenido para mí indudablemente un valor muy especial. He atravesado mi vida como quien atraviesa un bosque lleno de luz y de pájaros cantando. O sea, es una sensación que a veces no puedo controlar. En honor a la verdad, no la puedo controlar. No sé, no tienes que jurarlo. Fíjate que a mí me impresiona siempre me impresionó que tu educación temprana en el derecho la obtuviste en Inglaterra, por lo tanto, derecho sajón, derecho oral. Sí, derecho. Después te vas a Venezuela, en el derecho de Venezuela, la parte oral es Así es. mucho menor, es más Mucho la menor. parte escrita, pero Sí. ¿ya tienes cuántos años en los Estados Unidos? 20 años. Tienes 20 años en Estados Unidos, que es también derecho sajón, derecho oral. Sí. Interesante, ¿verdad? Entonces, hay un aspecto tuyo que también hemos coincidido históricamente, que es el aspecto literario. Ajá. Siempre te interesó, y quizás la marca otra vez de tu padre, la marca de la literatura clásica. Así es. Entonces, la música y la literatura son aspectos integrales en tu afinidad por el arte. Sin ¿Cómo duda. se entrelazan esos medios creativos en tu escritura, y cómo influyen en tu narrativa, en la atmósfera que tú generas en lo que escribes? Un capítulo de mi libro habla de eso. Un capítulo de mi libro habla de eso. Una especie, Adrián, como de natural e imperceptible e indefinible elocuencia que sale así como que de manera, como que de manera natural. Yo recuerdo en mis primeros años, lo recuerdo muy vívidamente. ¿Eh? Eso también está en el libro. Lo recuerdo muy vívidamente en mis primeros años, preparatoria, primero, segundo, tercer grado de primaria. Yo era el cuentacuentos de la clase, ¿no? En el Instituto Escuela en la Florida, en Caracas. Cuando estudié en el Instituto Escuela. O sea, ese fue mi comienzo, mi vida. Yo crecí dentro de un mundo en donde los aspectos de la literatura, sobre todo el de expresar los sentimientos de manera abierta, era algo así como irrefrenable. El ser actor, cantar, todas esas cosas eran en mí, siempre han sido en mí algo como realmente irrefrenable. Cuando me tocó vivir tempranamente mi bachillerato en la isla de Trinidad y Tobago, donde estuve interno en un monasterio de padres benedictinos durante 3 años. Ahí aprendí la liturgia clásica gregoriana. Es una belleza. Eso es una cosa, caramba, que enriquece la vida en una forma extraordinaria. Y esa mezcla, Adrián, de lo que tú bien estás diciendo, cómo conspiraron esas virtudes para llevarme por el camino de la mezcla de entre la literatura y la música, para conducirme
por estos caminos de creatividad literaria, ¿no? También tengo que confesar que el aspecto de la filosofía, yo he Pero sido... no te me vayas a distraer, que ya te me vas a ir por otro camino. Déjame ir por un camino previo. Por cierto, aprovechamos para saludar a Orlando Ojeda, que está trabajando de Hola, Uber. Orlando. Está trabajando de Uber ahí en Miami, entonces no se conecta desde el auto, pero vamos a hacer una broma para saludarlo y le damos... Salud. Mi profesor y Salud. amigo. Sí, no. Estoy haciendo diligencia y bueno, cuando vi el mensaje de mi querido Ralph, yo digo, bueno, tengo que estar ahí porque lo sigo y lo aprecio. Primero, bueno, los conocimos yo siendo su profesor, pero hemos creado una amistad de colegas a nivel universitario y él es una gran persona, así que Muchas me gracias, enorgullece Orlando. verlo en todos estos procesos. Gracias, Orlando, bienvenido. Muchas ¿Okay? gracias. Tu pasión por la justicia, de hecho, esta mañana en la sesión que tuvimos junto con nuestra querida Paula Fregua allá en Miami, hablábamos precisamente de tu pasión por la justicia económica y la justicia social y la compasión. Sí. Y esos valores están arraigados en ti. Yo creo que me voy a atrever a decir que ahí aparece tu madre de forma vital, y aparece tu esposa Norma, que también es Sí. una persona extraordinaria, una persona sensible. Muchas gracias. Esos son valores arraigados en tu vida. Cuéntame, ¿cómo crees tú que estos aspectos, la compasión y la justicia, están reflejados en esta publicación de tu En libro? esta narrativa, Uh-huh. también de eso escribo en el libro. Es que es impresionante cómo todas estas huellas silentes salen sin uno darse cuenta. El afán por la justicia. Mi héroe de la infancia era o sigue siendo el zorro. Aquel justiciero enmascarado que no se deja conocer de nadie, pero que interviene para defender al débil, ¿no? Siempre yo he tenido, en honor a la verdad, esa vocación que me llevó a mí a seleccionar la carrera del derecho y que eventualmente me llevara a estudiar filosofía. Bendecido por una diplomatura que saqué de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Una diplomatura en filosofía. En antropología filosófica, para ser más exacto. Sí. La filosofía me ha ayudado a mí y me ha ayudado a mí a manejar el aspecto de los valores de una manera cotidiana, Adrián. Me ha ayudado mucho a encontrar explicaciones cuando me veo a veces encerrado en una especie de laberinto que no le encuentro justicia a lo que está sucediendo. Y me preocupa de manera particular y me concierne, como estoy seguro de todos ustedes, en darnos cuenta de que últimamente en nuestro mundo, en nuestro planeta, pues el aspecto de los valores está siendo disgregado, atacado y amenazado en una forma brutal. O sea, de una forma brutal, absolutamente brutal, en donde se está perdiendo la conciencia misma de la divinidad humana, ¿no? Yo quiero que sepas que también me inspiré mucho en aspectos filosóficos más recientes, fuera del aspecto religioso o fuera del aspecto filosófico mismo, sino del académico filosófico, sino más bien manejando el aspecto de política internacional. A mí últimamente han influenciado mucho en mí los escritos que yo vengo leyendo desde hace mucho tiempo del doctor Kofi Annan, a quien yo considero el mejor secretario general de la ONU que el planeta haya conocido en toda su historia. Y él habló acerca de la trascendencia, de la santidad de la vida en todos sus aspectos, ¿no? Pero haciendo absolutamente abstracción de lo religioso, sin importar lo religioso. Simplemente el hecho de la integridad, del gran valor del ser humano como tal, era suficiente
para que nosotros nos sintiéramos bendecidos de quienes somos, del planeta donde vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas han alimentado mi vida de manera cotidiana y están muy presentes en el texto del libro Silent Footprints. Concebir que existe escuchen esto, orden natural de las cosas. Existe un orden natural de las cosas. No me voy a meter, no me vas a meter por el camino Bueno. del discurso filosófico, porque nos vamos a enredar si cambiamos no, Arnaldo, no le busque la lengua, por favor. La verdad es que es una caverna de 10.000. Tienen demasiados caminos y quiero recorrer un camino que nos estaba llevando me interesa mucho que la gente conozca más sobre el libro. Por cierto, que Geisha te dice que lo publicaste en El Alma y que hay que ser muy valiente para poder escribir. Me imagino además con esta... Muchas gracias, muchas gracias. Dice, además nos dice que nos recomienda el libro más Platón y menos prosa. Gracias, Geisha, por esa recomendación. Yo tuve la oportunidad de conocer personalmente a Kofi Annan. Él fue secretario general hasta creo que 2006, si no me equivoco. Así es. Y a mí me tocó conocerlo en un contexto oficial. No hablé con él directamente, simplemente estuve con él en el mismo lugar por las responsabilidades que me tocó realizar, pero me pareció un tipo tan pacífico, en serio, o sea, de verdad, ese es el premio Nobel de la Paz. Y tú dices, sí, de verdad, el tipo se merecía un premio Nobel de la Paz porque su paz personal era contagiosa. Entonces yo quiero hablarte de tu ser público, del Rafael Echeverría público. A ti te ha tocado ejercer roles de liderazgo importantes. De hecho, yo incluso disfruté mucho cuando tú eras el cónsul de los Estados Unidos en Maracaibo. Porque era una cosa muy simpática porque Agente consular. Sí. Normalmente nosotros no somos amigos de los cónsules americanos, excepto que te haya tocado una coincidencia que estudiaste con ellos en los Estados Unidos, algo por el Así estilo. es, sí. Pero como esa era una posición otorgada a un venezolano de excepción, pues a mí me tocó ver que manejaste cosas que no eran comunes y esas posiciones públicas y del liderazgo te han ocupado toda la vida. ¿Cómo crees tú que ha influido esa capacidad tuya para comunicarte con ese? De hecho, nuestros amigos, tú sabes que hacemos broma y decimos que tú eres el embajador Echeverría porque heredaste las particularidades de tu padre. Entonces, ¿cómo crees tú que ese estilo influencia tu estilo de escritura? A veces tengo que luchar contra la excesiva formalidad, tratar de regular esa influencia en la escritura, ¿no? En efecto, mi vida ha estado marcada por posiciones de responsabilidad, ¿no? Se me han confiado siempre una cantidad de cosas que van desde haber sido presidente de la Sociedad de Padres y Representantes de la Escuela de mis hijos hasta ser presidente de la Asociación de Vecinos o ser presidente de la empresa. O sea, siempre me ha tocado, por alguna razón u otra, aquellos que están en mi alrededor me han dicho siempre: Rafael, dirige tú, Rafael, habla tú, Rafael, defiéndanos aquí, Rafael, protégenos aquí y allá. Eso alimentó en mí un cierto aspecto, indudable aspecto, de valorar el factor del servicio y cómo el servir a los demás es absolutamente esencial. Y eso, yendo concretamente a lo que tú refieres en tu pregunta, eso me empujó de manera inevitable a meterlo dentro, a introducir esas ideas dentro de mi literatura, dentro de mi afán literario, ¿no?
todo haciendo los servicios, tomando en cuenta las cosas o viendo los valores en las cosas más sencillas. Descubrir realmente la maravilla de las personas en las cosas más sencillas y darse cuenta de que en el papel de liderazgo no se trata de que tú siempre impongas por dónde ir. Más bien, tratar de descubrir a quienes tú estás liderando para que ellos en sí mismos descubran cuáles son sus máximas facultades. Yo siempre he pensado, Adrián, que el mejor líder no es aquel que se distingue por logros propios, sino que el mejor líder será aquel que hace que a quienes lidera los hace resaltar por sus propias virtudes. En otras palabras, extrae lo mejor de aquellos a quienes dirige. A mí me parece que ese es el secreto, ¿no? Y Mira, por realmente cierto, yo lo quise transmitir en el libro, ojalá haya tenido éxito. sí lo siento que lo logras. Por cierto que aprovecho para reconocer el trabajo que realizó Arnaldo González Graterol en su libro Y eso cómo se come. Ajá. Precisamente él es el que maneja el tema del liderazgo en el libro. Y entonces, bueno, estoy seguro que se está satisfaciendo escuchándote porque hay mucha coincidencia entre el pensamiento de ustedes dos. Sí. Dicen que burros del mismo pelo donde se ven se saludan, es decir, así pasa en todos los ámbitos. Mira, Así es. tú hablaste de la diplomatura en antropología filosófica y yo sé, y creo que lo mencionaste también, que has tenido la cátedra como profesor de fundamentos de ética. ¿Cómo sientes tú que esa búsqueda académica ha enriquecido tu labor como escritor? Y vamos a decir, ¿qué temas tú sientes que insertaron en tu obra, se insertaron en tu obra que viene de esa variedad de formación académica que has tenido? Muchos aspectos del libro, muchos aspectos de mi libro revivieron en mí al momento que escribía por las experiencias de intercambio de opiniones con los estudiantes, cuando yo me daba cuenta del profundo impacto que significaba el manejo de los valores éticos hasta el punto de que llegaba momentos en que se sentían autocuestionados. ¿A qué me estoy refiriendo directamente? Porque recuerdo con mucha vivencia, había un capítulo de Fundamentos de Ética, Fundamentals of Ethics, que se refería a moral y religión, morality and religion. Es inevitable encontrar fuentes de moral y de ética dentro de la religión, por supuesto, en todas las facetas que las manejamos los seres humanos, de acuerdo a la concepción que cada quien tiene de Dios y cómo relacionarse con él. Pero a mí me impactó profundamente un joven, recuerdo de pelo largo, con una colita amarrada atrás, caraqueño, por cierto, de Caracas, del Marqués. No olvido ese muchacho. No olvido ese muchacho. Que cuando yo estaba hablando acerca del principio filosófico que se traducía en que los principios de ética de acuerdo a la religión significaba que había una norma superior que dictaba lo que era correcto y lo que era malo. Y que era inevitable entonces manejar el aspecto de la existencia de Dios. Este muchacho se levantó como un volcán de su asiento y me dijo, yo no creo en Dios. Yo me quedé en silencio y después de un cierto descanso que dejó el hecho natural de esa sorpresiva respuesta, de esa sorpresiva reacción, le transmití que todos teníamos la libertad de concebir nuestra idea de Dios y la manera de tratarnos con Él como bien sea que nosotros queramos, porque para eso tenemos
libre albedrío. Pero resulta que nos encontramos con el círculo cerrado de preguntarnos, ¿y nuestro libre albedrío de dónde viene? Y así, cuando comenzamos a dar vueltas acerca de cómo contestar esas preguntas que a mí me parecen tan trascendentes, ¿no? Entonces nos damos cuenta, bueno, ¿ante quién estoy yo? ¿Ante quién estoy yo? Esas influencias, Adrián, de cómo tú me tocas la tecla otra vez sensible, de cómo influenció eso en mi manera de escribir. Adrián, yo diría que eso lo influenció de manera imperceptible, pero de manera permanente. No dejó de molestarme, de hurgarme, de pullarme. A cada instante, eternamente, no me dejaba tranquilo, no me dejó en paz. Mientras estaba escribiendo todos los libros manejando todos los aspectos. Otro aspecto muy importante que tiene mucho que ver con aquello del orden natural de las cosas, que es una caverna donde nos tenemos que salir porque si no vamos a estar aquí una semana, es el aspecto de la gratitud. Es muy importante saber manejar el aspecto de la gratitud, del aspecto de lo que significa el heroísmo, partiendo del heroísmo elemental, el minuto heroico, como lo llamaba un amigo mío, de yo despertarme todas las mañanas y despegarme de aquellas sábanas tan sabrosas que lo que dan ganas es de quedarse en la cama. Sobreviví mi minuto heroico cuando yo estoy yendo para el baño a lavarme la cara y a darme una ducha. Todas esas cosas, todos esos pequeños detalles que enriquecen la vida en una forma extraordinaria desde el mismísimo momento en que tú abres los ojos para enfrentar el nuevo día. Y Fíjate cuando, que y cuando llega la noche, dar gracias. Muy sí, importante. a mí me encanta la gratitud porque la gratitud me hace grato. Claro. Interesante, ¿verdad? Tiene la misma Así raíz. es. La gratitud lo hace a uno grato. Eso es verdad. Ujú, Eso sí es así verdad. es. Fíjate, Interesante reflexión. le digo a Erika hace unos meses atrás, le dije, vas a sostener esta conversación contigo y la estás sosteniendo, entiendo que la sigues sosteniendo. Le dije, vas a hacerte estas 3 preguntas en la mañana. Who am I? Where do I belong? What I'm doing here? Aquí, ¿quién soy? What am I here for? ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Y entonces, claro, cuando empezó, dice, Adrián, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Qué has hecho? La verdad es eso que tú estás diciendo. Cuando tú empiezas a preguntarte, pasan cosas maravillosas. Entonces, yo sigo preguntando. ¿Cómo el acto de escribir hoy es parte de tu satisfacción? ¿Qué emociones, qué experiencias encuentras más gratificantes cuando te involucras en el proceso de crear lo escrito? Después de haber sido atrapado por esa magia de crear lo escrito, pues a futuro, Adrián, ahora siento que no puedo vivir sin escribir. Es es una sensación de amorosa dependencia, de, de que yo para que mi vida continúe teniendo significado, ahora tengo que sentarme a escribir y no sentarme a escribir de manera aislada, gracias a Dios que lo hice durante muchos años, sino ahora agarrar esos pensamientos y esos sentimientos o esas historias, esas anécdotas, esas imaginaciones, esas creatividades, sentarme de manera consciente, elaborarlas, construirlas y plegarlas y hacerlas realidad en un texto, en un libro, ¿verdad? Que uno pueda dejar a los demás. Ese sentido de trascendencia que es fundamental, capítulo 1 del libro, por cierto. El sentido de trascendencia, lo importante que nosotros estemos conscientes de que nuestra vida es trascendental.
No es que a mí haya pasado, te pasó algo muy importante, te pasó algo que significó algo para ti mucho. Sí, ¿estás feliz? Por supuesto que sí, explotas de dicha, de felicidad and wonder, de maravillosidad, ¿no? Pero entonces al final hay que contestar la pregunta fundamental. Ajá, y todo eso que estás viviendo, todo eso que estás sintiendo, ¿qué sentido de trascendencia tiene para ti? ¿Te lo vas a guardar dentro de ti? Eso no es ser trascendente. Trascendencia es que tú, sabiendo los hermosos sentimientos que te inspiraron a escribir un poema, termines haciendo tu poemario. Entonces tú estás trascendiendo, tú estás, y la vida esencialmente, si no es trascendente, no es vida. Mira que Si, hay una muchacha por ahí que escribió sus poemas en 2 libros antes de escribir sus libros. Interesante eso, ¿verdad? sí, es muy interesante, Ah, muy bueno, eso interesante. vamos a ver. Fíjate que la gente no se da cuenta. Dice mi querido Mauro Rodríguez Estrada, a quien yo adoré, me parece un tipo extraordinario. Decía, el que entiende bien las palabras, entiende bien las cosas. Y fíjate que Sí, la palabra trascender tiene el mismo sufijo que ascender. exactamente, Y entonces es muy interesante porque trascender es ir más allá del ascenso. exacto. Ir más allá de ti Entonces, mismo. y dónde va uno cuando ya ascendió a la máxima cúspide. Bueno, No vamos a bueno, contestar para no ponernos bueno, sembrar, sembrar, Mm. sembrar. Al final, este, como dijeron los Beatles en aquella famosa canción The End que terminó con el disco Abbey Road, in the end, the love you take is equal to the love you make. Y al final del camino, el amor que tú recoges es proporcionalmente igual, es equivalente al amor que tú has entregado al mundo en el que vives, ¿no? Por eso el aspecto de la trascendencia es tan importante. Cuando se tiene un hijo, ay, qué bueno mi hijo, y voy a invitar a los vecinos para que nos tomemos los miaditos, y vamos a hacer una gran fiesta, y vamos, no, un momentico. Después de todo eso, después que tú has razonado todo eso, ¿es que acaso no te parece que haber tenido este hijo, no crees tú que tiene un increíble significado sobrenatural? Y eso es lo que lo hace trascendente. Y hace trascendente cada día que pasa, que tú estás levantando a tu hijo, que lo estás creando, que le estás sembrando valores. Todas esas cosas es lo que hace trascendente la vida, el poder darse cuenta de eso. Puse el ejemplo de tener un hijo, pero la trascendencia vital ciertamente se puede encontrar en muchas otras cosas. Imagínate tú la trascendencia de Beethoven con su quinta sinfonía. O sea, eso es algo que perdura a través de los hijos, nunca, de los siglos, nunca muere, nunca muere. ¿Cómo visualizas tú la intersección de tu carrera legal con tus estudios filosóficos y la pasión por la escritura? ¿Cómo los ves dándole forma a futuros proyectos? Qué buena pregunta. ¿Cómo lo veo? El aspecto literario y el aspecto filosófico está desplazando a mi área profesional. Casi que ya cada día más me ocupo más de lo literario y de lo filosófico y menos de lo jurídico. Por supuesto, no me olvido de mi condición de abogado y entonces cuando ejerzo mi profesión y tengo que redactar un escrito o tengo que discutir un negocio en una mesa de reuniones, pues no está lejos de todo eso la ética y los principios de creatividad y los principios de gratitud y de trascendencia que deben prevalecer. Pero
Pero contestando muy concretamente a tu pregunta, de verdad que lo que está sucediendo es el fenómeno de que cada vez estoy siendo menos abogado y estoy siendo más escritor. Fíjate que tú tienes una experiencia conmigo que nunca he hablado públicamente. Es la primera vez que lo voy a hacer públicamente y lo voy a dejar grabado además para que personas que me quieren lo escuchen. Tú ejerciste tu labor de escritor conmigo. Escribiste una pieza que para mí es una de las piezas más importantes de mi vida. Me ayudaste a escribir la carta de agradecimiento a la familia Ah, del donante del corazón ay, que fue trasplantado. Escribiste la ay, Dios versión en español y luego escribimos ay, Dios mío. escribimos primero la en inglés y después la en español. No me acuerdo cuál fue el orden Ay, de los dos, pero hicimos Dios los mío. dos escritos. La carta a los parientes, a los familiares de mi donante, desconocido, por cierto, para nosotros, y en inglés y en español. Y para mí son dos piezas vitales de mi vida y las he compartido con muy poca gente, pero las he compartido y creo que en algún momento lo incluiré en el libro próximo que voy a sacar de mi pluma, que se llama Ay, Dios mío. Maravilloso Corazón. Así se llama mi libro, Maravilloso Corazón. Ay, Adrián, no te imaginas lo que has dicho. No te imaginas de qué has dicho porque trajiste a colación uno de los momentos que yo recuerde más relevantes e impactantes de mi vida reciente, ¿no? Para mí escribir esa carta, ¿cómo me costó? ¿Cómo me costó? No en el sentido de que no supiera qué decir, sino cómo puedo yo transmitir una gratitud inconmensurable. Pero si es que esto no tiene medida. Decir gracias 1.000.000 de veces, 1.000.000.000 de veces, no abarca la magnitud de la generosidad, de la providencia, de la generosidad de Dios, de la generosidad de esa persona, de ese donante, el haber contribuido a darle vida a otra persona, maravillosa como tú, por supuesto. Y lo que sí es importante, valga el momento, para una vez más poner filosofía y expresión, es que la gratitud, tu gratitud por haber recibido esa bendición, Adrián, llegue al extremo de que si tuvieras a tu donante frente a ti, él se sintiera muy orgulloso de ti. Si tuvieras que darle un consejo a un nuevo escritor, a alguien que desea integrar sus pasiones, sus intereses en un trabajo creativo como lo has hecho tú, ¿cuál sería ese consejo a ese nuevo escritor? Hablar, idear y crear desde el corazón. Sin olvidar la belleza del método. Las emociones son naturales en el hombre porque somos seres humanos y las emociones no son inherentes al hecho de ser humanos. Pero no perdamos la perspectiva de que nuestras emociones condicionen nuestras decisiones y nuestras actitudes. Ellas pueden moldearlas, exacto, pero no que nos hagan tergiversar la realidad, ¿verdad? De manera que el consejo que yo le daría a un nuevo escritor es que busque la verdad dentro del corazón, ¿no? Busque la verdad dentro del corazón, sea cual sea el género que esté escribiendo, ¿ok? Entonces, si el escritor se aferra, digamos, a una narrativa de una novela en donde vaya a inventar una situación dada, en donde vaya a inventar una investigación, un thriller,
algo que sea emocionante así, un Agatha Christie que no se pueden dejar de pasar las páginas. Eso tiene el mismo valor en su dimensión que si estuvieras inscribiendo, por ejemplo, de filosofía, en donde estás escribiendo un libro de self-help, en donde estás escribiendo un libro en donde estás dando principios filosóficos al lector para que el lector construya su propio mundo. Lo importante es, me gustó escucharme decir eso, para que el lector construya su propio mundo. Para que el lector construya su propio mundo. Es muy importante. Eso es lo que ese es el mejor consejo que yo le puedo dar a cualquiera que se inicie escribiendo. Tú hablas sobre la importancia de not give up, no rendirse. Never give up. Never give up. Frente a desafíos, frente a... Me gustaría que relacionáramos eso con algo que maravillosamente nos presentó Erika la semana pasada acerca del manejo de la adversidad personal, porque muchas personas, decía ella en su conferencia, decía que muchas personas piensan que para poder hablar de la adversidad tiene que haber perdido un miembro, haberse salvado de un salto de un edificio de 15 pisos, cosas así, tú sabes, que muestren heroísmo. Y ella decía que no, que la adversidad tiene muchas figuras. Entonces, cuéntanos tú un momento de tu vida donde esa actitud de no rendirse jugó un papel significativo para ti. Bueno, hay un secreto para el manejo de la universidad, de la adversidad, que es una universidad de aprendizaje. Dentro de todos los filósofos que he nombrado, hay un filósofo en particular que a mí me encantó sus palabras. Me encantaron sus palabras cuando vi su película. El señor Forrest Gump. Cuando él está trotando en la calle, se le para al lado un tipo que dice, cónchale, me echaron barro encima, me echaron... Y Forrest Gump sale con una pieza filosófica de oro y dice, shit happens. En efecto, a lo mejor nosotros estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Estamos siendo honestos, íntegros, serios en nuestra manera de proceder. Y llega alguien con quien nosotros no nos hemos metido, con quien nosotros no tenemos nada que ver, y nos echa a perder el momento, nos arruina, nos mata, nos puede, es decir, la adversidad, yendo directamente a lo que referías sobre las reflexiones de Erika, cómo manejar el aspecto de la adversidad. Entonces, ¿cuál es el secreto? Siguiendo esa corriente, si se quiere, vulgar por lo elemental de nuestro gran filósofo Forrest Gump. ¿Ah? No te tomes nada personal. Somos nosotros. Somos nosotros. Deja de estar copiando la conferencia de Erika, por favor. Somos nosotros frente a la vida. Así es. Y la vida tiene sus adversidades y sus compensaciones. Una manera de manejar la adversidad y encontrarle siempre explicación. Y si no se la encuentras, no importa. Hazle frente sabiendo que esa es la vida y que algo bueno nos va a quedar de la enseñanza que ella nos pueda prodigar. Y ya estás cantando una canción de los Beatles. Por cierto, reconozcamos al autor de Forrest Gump, Winston Groom, que es una pluma excepcional, Sí. Winston Groom, porque a veces se nos olvida que los personajes de los libros tienen un autor. Es muy correcto. Oye, hablando, dándole un poco más de
seriedad dentro de la comicidad, de esa hermosa comicidad de lo que significó la película Forrest Gump. Toda la película Forrest Gump está llena de una cantidad de verdades filosóficas realmente extraordinarias, ¿no? Que en el libro son todavía más profundas porque se puede disfrutar más. En Ya, el libro son todavía más profundas, sí, señor. aunque no lo crean, se nos acabó el tiempo. Agoté hasta el último minuto con preguntas. Así que le agradezco a Geisha, a Arnaldo, a Erika, que vinieron a compartir con nosotros en esta sala. Y Muchas gracias. te agradezco, Ralph, la maravillosa oportunidad de conversar en público de esta manera. Vamos a tener que hacerla de nuevo porque creo Por que supuesto. me divertí mucho y espero que tú también. Así que les agradezco a todos los que a través de las redes. Life is a box of chocolates. Estoy Bueno, recordando que así es la filosofía, ¿no? Los principios filosóficos. Bueno, Adrián, mira, muchas gracias por haberme tenido. Gracias a ustedes, queridos escuchas que me han honrado con su presencia. Me han hecho revivir my silent footprints. Y yo espero que ustedes encuentren también en su vida sus silent footprints. Pero nunca se olviden, ¿no? Que the love you take is equal to the love you make. por favor, busquen el libro en Amazon. Está allí publicado, tanto en versión de Kindle como en versión Sí. física, por favor. Así que, bueno, a todos los que se conectaron, Silent muchas footprints. gracias. Que tengan un feliz fin de semana. Ha sido un placer. Que Dios los bendiga. Hasta luego, Geisha.